Es interesante pensar de alguna forma en nuestro país. Seguramente nos están escuchando de diversos puntos de Sudamérica o del habla hispana. Es interesante pensar el peronismo como filosofía, como idea, sus causas, sus consecuencias, su transcurrir, fundamentalmente en el siglo XX, y en este canal, evidentemente, su relación con el cine. Así como nosotros aquí, en Argentina, podemos armar una línea de tiempo en vínculo, en que se arme un vínculo entre el peronismo y el cine, ¿sí? U otras fuerzas políticas, pero el peronismo como el surgir de una forma de pensar muy particular en esta zona tan austral del mundo. Seguramente algo resuene en cada uno de los países en donde nos estén escuchando, o tal vez tengan una mirada filtrada a partir de las idiosincrasias de sus propios límites o estructuras limítrofes, o de los medios que han hablado sobre este señor que estuvo en el poder en dos ocasiones en la Argentina, Juan Domingo Perón, y que formó un movimiento, luego partido político, que cambiaría para siempre nuestra historia. Habrán escuchado hablar de dictador, habrán escuchado hablar de la derecha, habrán escuchado hablar de María Eva Duarte de Perón como una prostituta, inclusive habrán visto, si tuvieron suerte, algún musical de Broadway o alguna película norteamericana que profundiza en la personalidad de tanto Perón como María Eva Duarte. Ahora vamos a contarles no la verdad, sino el vínculo o la tensión que existió desde una mirada peronista del mundo y la producción cinematográfica, podríamos decir, en nuestro país. Pensemos que el cine argentino fue una enorme industria con grandes directores, con grandes profesionales, que competía a niveles casi de igual a igual con los Estados Unidos y con México en los años 30, 40 y 50. El peronismo surge aproximadamente en el año 43, cuando los oficiales del GO desplazan a un gobierno bastante debilitado de lo que era en ese momento el Partido Conservador. Juan Domingo Perón, desde su Secretaría de Trabajo, tomó muchísima fuerza y en el año 1946, plena posguerra, es electo presidente. En ese momento el cine argentino era un cine argentino clásico, un cine argentino que hablaba, tenía de todo, ¿verdad? Comedias, dramas, policiales, pero que tenía en su raíz varias cuestiones vinculadas no solo con la tradición de nuestra tierra, sino con el pensamiento tradicional y con ciertos intentos de antiliberalismo. Esta contradicción que hay claramente en el mundo del cine, digamos, ¿no? Es una industria vinculada directamente con el capitalismo, pero que intenta rechazar de cuajo, por lo menos en los grandes movimientos como el de Hollywood y en un fragmento
de nuestra historia, el liberalismo, que es un modo de capitalismo. También es una forma de pensar, ¿sí? Entre varios de esos autores nos podemos encontrar con gente que no era peronista, como también con autores declarados militantes de esa causa nacional y popular, como se dice en nuestro país. Pensemos que la llegada del peronismo en el 46 hasta su caída en el 55, en ese primer gobierno de un periodo y medio, dos, fue muy intensa. El país se dio vuelta como si fuese un panqueque. Grandes improntas industriales, muchísimo trabajo en pos de los más desvalidos, el intento desmesurado de Eva Perón por emparejar las cosas en una Argentina extremadamente desigual. Aparecieron las leyes laborales, aparecieron ciertas propuestas de derechos hacia las minorías, y así podríamos seguir un rato, como también podríamos enumerar las oscuridades del peronismo, ¿sí? Los historiadores hablan de una continuidad histórica que viene del siglo XIX, en donde uno podría pensar San Martín, Rosas, Perón, dos de tres militares, digamos, ¿no? Porque Rosas era terrateniente, aunque asumió campañas militares, y lo que los vinculaba de alguna forma era cierta idea federal. Estamos siendo muy amplios. Esta idea de que se pueda generar una identidad propia a nivel país, entendiendo que somos hijos de una idea previa, sin olvidar nuestro pasado, y tratando de defenderse de algo fundamental, que es la invasión político-cultural del mundo anglosajón. Basta con ir a los libros de historia para verlo con un poquito más de profundidad. San Martín la vio después esa, cuando se dio cuenta que algo de lo que estaba haciendo le estaba armando el caldo gordo a los británicos. Pero volviendo al cine, Argentina estaba en su momento de esplendor. Directores como Manuel Romero, como Mario Soffici, como Hugo del Carril, dieron cuenta de miradas de mundo. Estamos siendo injustos y no estamos nombrando a unos cuantos más. Esas miradas que les comentaba, vinculadas con un pensamiento tradicional, vinculadas también con un pensamiento católico, y ahí vamos a aclarar algo importante, intentaban sostener cierta identidad argentina, podríamos pensar. Claro, bueno, del otro lado ustedes se preguntarán si el peronismo acompañó a estos directores. En buena parte sí y en buena parte no. En este programa la profesora Anabela Bustos contó los conflictos que tuvo el mismísimo Hugo del Carril, confeso peronista, con ciertos más peronistas que Perón, que acallaban voces cuando no era necesario. Esto pasa en prácticamente todos los movimientos, ¿sí? Pensemos inclusive en el comunismo. Más leninistas que Lenin, más trotskistas que Trotsky, y así podríamos estar un rato largo, porque son estructuras grandes, porque siempre hay obsecuentes y siempre hay fanáticos.
pero sí el peronismo como industria, pero sí el peronismo pensó en el cine como industria, como forma de transmitir de alguna manera una manera de pensar, una forma de pensar. Y aunque algunos directores no eran ni tenían vínculo con Perón o con el partido, terminaban bogando, podríamos decir, por un intento de sostener algo identitario relacionado con la Argentina. Y sobre todo, algo que trasciende ya nuestras barreras, limítrofes por supuesto, que tiene que ver con algo que sí se compartía, que era, ahí llegamos, una mirada católica del mundo. ¿Cuál es la mirada católica del mundo? Que todos y todas, más o menos, podamos vivir esta vida lo mejor posible, entendiendo un sentido de trascendencia que no tiene que ver estrictamente con la creencia en Dios, sino que tiene que ver con entender lo que hubo antes, lo que hubo después, y que uno es un sujeto en una comunidad. Y esa comunidad puede ampliarse en sus derechos, en su filosofía de vida, si el individualismo, si el egoísmo es derrotado. Empresa difícil si las hubo, tanto por parte del peronismo como de ciertos autores, porque ya estábamos embebidos e imbuidos en algo que podríamos decir que fue la batalla cultural con Gran Bretaña y a la postre sus hijos putativos, los norteamericanos, ya estaban prácticamente instalados. Y así fue. Y así fue. Y así como ellos se protegían hacia adentro, y el peronismo intentaba protegerse hacia adentro, es muy interesante algunas palabras de Marcelo Gullo al respecto de el pensamiento proteccionista, de cuidarnos. Cuando las grandes potencias, en este caso los yanquis y los británicos, vieron que estábamos adoptando algo que hacían ellos, se autoprotegían, dijeron, no señor, nosotros nos protegemos a nosotros, pero para el mundo abrimos el pensamiento liberal. O sea, liberal y puritano, o sea, corremos al catolicismo, corremos a miradas como la del peronismo, que puede ser un paralelo con otras posturas que intentaron proteger a su comunidad, y vamos al ataque, porque ellos tienen que ser nuestro patio trasero. Esto se puede explicar desde distintos lugares, desde un lugar espiritual, desde un lugar económico, desde un lugar sociológico, desde un lugar antropológico. Bueno, podríamos estar horas. Y por ahí hay personas mucho más interesantes e instruidas que puedan alimentarles al respecto. Cuando empieza la crisis del celuloide, Argentina empieza a decaer en su producción cinematográfica. El peronismo tiene algunos conflictos internos con algunos artistas que se van a tener que ir. Piensen que hay muchas personas en Argentina que siguen diciendo que Perón es un dictador. No estamos juzgando. Claro, en 1955 la Plaza de Mayo y el centro de Buenos Aires se vieron inundados por un bombardeo brutal de los aviones de la Marina, entre los que estaba el almirante Rojas. Murió mucha gente. Para ser más concretos,
Perón se tuvo que exiliar. Pero el peronismo no se murió, aunque fue proscripto, y ahí podemos ver un paralelo interesante. Cae el peronismo y ya prácticamente está cayéndose la industria clásica del cine argentino. ¿Qué pasó después? Se preguntarán ustedes. En este breve repaso o intento de pensar. Bueno, vino un enorme y gigantesco declive que llegó hasta los años 90. Muy poco tiempo después, en los años 60, va a aparecer un nuevo movimiento de cine, el nuevo cine argentino, con directores que intentaron correrse de lo institucional. Y allí aparecieron interesantísimas miradas como Leonardo Fabio, un peronista, y miradas un tanto complejas como por ejemplo Manuel Antín, Kuhn, Cojón, y así podríamos seguir con unos cuantos, el mismo Eliseo Subiela. Claro, esto ya era otra expresión, ya no era lo que estaba ahí sosteniéndose, el mundo era otro. Había pasado una guerra con más de 60 millones de muertos. Argentina estaba sumida entre las dictaduras y la miseria. Alguna que otra democracia breve, presionada por los poderes de afuera. Entonces eso lo hace todo inestable, todo. ¿Cómo construir identidad cuando un país como Argentina desde el 55 hasta 1984, hasta podríamos corrernos más para atrás? Lo del peronismo fue excepcional, con un gobierno de 9 años, pero desde 1930 en adelante, con un caos institucional y un merengue de pensamientos, obviamente que influenciados por aquellos que ya mencionamos, que llevó prácticamente más de medio siglo. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, ¿qué es el cine? El cine es entretenimiento, señora. Entonces, así como les contábamos que estaba esta sensación elitista de algunos directores que aparecieron en respuesta, podríamos decir, con cierto manierismo, podríamos decir, entre muchísimas comillas, estos realizadores y realizadoras de los 60. También hubo movimientos clandestinos en el que participó, por ejemplo, Pino Solanas, y aparece Perón, ¿sí? Por un lado, La Hora de los Hornos, que era un documental de propaganda clandestino que intentaba todo el tiempo, con sus remontajes constantes, esto es muy interesante, se iba editando en los centros clandestinos en donde se juntaban los militantes, y se veía intentando sostener una mirada de alguien que estaba completamente fuera de campo y que estuvo 18 años fuera de campo. Claro, digo, por ahí también está otro documental de Solana Siguetino, que es Perón, actualización política y doctrinaria para la toma del poder. Empiezan los movimientos revolucionarios adentro de la Argentina. Hay una gran influencia de lo que es el comunismo de Mao, de lo que es el guevarismo. Esto se empieza a mezclar con el peronismo. Empieza a haber un mejunje, señoras y señores, importante. Y en el medio, claro, ¿qué hacemos con el cine? ¿Qué hacemos con lo que hacemos? Aparece el cine de mero entretenimiento, con comedias de Sandrini, con comedias de Palito Ortega, algunas bastante nefastas. Aparecen toda una seguidilla de comedias de Olmedo y Porcel, que tal vez ustedes conozcan, por lo menos a Alberto Olmedo, que fue un capo cómico de la Argentina. ¿En algún momento hubo un resurgir del cine? ¿O un intento de armar un cine peronista? Sí. Pero tenemos que pegar un salto importantísimo, importantísimo. Hasta aproximadamente los años 2000, 2003, 2004,
a posteriori de lo que fue otro de los nodos históricos de la Argentina, que fue el estallido social de 2001, la llegada del kirchnerismo, que intentó, y en algún punto fallidamente, intentó emular lo que fue el periodo de Juan Domingo Perón del 46 al 55. Ese intento de emular en medio de una crisis, con otro contexto, le fue bastante favorable en términos socioeconómicos. Luego, como toda estructura de poder, se empezó a ramificar, a complejizar y bueno, estamos en el 2022 y es un movimiento que está ahí vivo y deforme. Tuvo ciertas mutaciones o transmutaciones hacia cierto liberalismo progresista, combatiendo el liberalismo, lo cual termina favoreciendo a los que arman la estructura de poder del mundo, en donde dicen, bueno, lo importante es que todos estén hablando de liberalismo y de progresismo. El resto nada, que siga la globalización. Ese intento de cine peronista o cine kirchnerista tuvo varias facetas. Una faceta documentalista enorme, con muy buenos documentales y con muy malos documentales, intentando recuperar la memoria, lo cual es súper importante. El descreimiento para el año 2003-2004 acerca de la política, la historia argentina y la identidad argentina era total. Nosotros los jóvenes, los grandes, ni que hablar los adolescentes, estábamos completamente descreídos. Y se armó una estructura de pensamiento que parecía asemejarse bastante a lo que comunicaba el general y Eva en esa primera época. No vamos a hablar de la época de los 70 del peronismo porque hay ahí pozos oscurísimos en donde ya no sabemos si es peronismo o no. Esos 2 añitos y medio, 3, que en realidad con Perón fueron 1 año y poquito. Después falleció. Ese intento de emular, ese intento de reconstruir, trajo todo ese movimiento de memoria, verdad y justicia, barriendo con algunas estructuras liberales y algunas conservadoras de nuestro país, derogando ciertas leyes que lo que hacían era obturar el intento por cerrar heridas del pasado. Aparecieron los juicios y apareció todo este movimiento documentalista súper importante. Apareció el cine militante y apareció un cine filo-kirchnerista, podríamos decir símil peronista, bastante pobre. Tuvo un problema el cine declaradamente peronista. Yo creo que excepto por Del Carril, que también se le fue la mano en algún momento, apunta más a lo alegórico o a lo abiertamente obvio que a una construcción inteligente de mirada de mundo, filosófica, en donde lo importante sea de vuelta, ¿no? Como cuando empezamos a hablar, la tradición, lo trascendente, la idea de sacrificio, pero no como sacrificio como en la idea que nos ha inculcado el maldito liberalismo, que hay que destruirse el lomo para poder comprar un pedazo de pan, sino que el sacrificio es la entrega hacia el otro. Y eso arma comunidad. Entre todo ese movimiento de películas, algunas realmente deplorables, se quiso generar cierta, podríamos decir, cierto perfil de propaganda, no necesariamente, pero sí un cine de trazo grueso, un cine industrial,
¿sí? La industria en Argentina está prácticamente muerta. Labura muy poquitos. Son siempre los mismos. Aunque hay un montón de gente intentando hacer cosas todo el tiempo. Y la gente tiene un prurito con nuestro cine. Amén de otras cuestiones que pueden escuchar en nuestro canal. Aquí pueden escuchar la reflexión sobre la historia del cine argentino y su falta de memoria. Pero ese cine filo kirchnerista, pseudo peronista, fue muy grosero. ¿Sí? Muy grosero. Entonces, si uno le agrega la mirada liberal desde el exterior, que decía que Evita era una puta, que Perón era un milico dictador, que la Argentina estuvo sumida en la oscuridad durante todos esos años, y del otro lado encontramos una estrategia que pareciera salida del año 36, 37, ¿sí? Ni siquiera entendiendo que hay 80 años de diferencia. Bueno, eso indefectiblemente lleva a un camino fallido. Primero porque al extremarse la mirada, al extremarse la forma en que se expresa esa mirada, y no entender que siempre a una mirada que se propone con objetivos claros surge un doppelganger, surge una contramirada, un reflejo que se le va a oponer. Bueno, eso indefectiblemente lleva a un rechazo de aquellas y aquellos que les gusta ver cine o que intentan comunicarse con un cine que les pueda representar. El cine está para ponerte en problemas, no para hacerte una bajada de línea. Y yo creo que ese fue uno de los grandes problemas del cine contemporáneo pseudoperonista, y en parte de estos realizadores que en el margen quisieron llevar a la gente las ideas de Perón. Han pasado muchísimos años de la muerte del general y sigue resonando la idea de peronismo. Vuelvo a Marcelo Gullo y también a Ángel Fareta. Ángel Fareta en algún momento dijo que si hubiésemos entendido que el peronismo era un fenómeno en un partido político, posiblemente las cosas hubieran sido distintas. Un fenómeno social, cultural, espiritual, con sus blancos y sus negros, como cualquier movimiento. Nadie habla de santos, no existen, y menos hoy. Y Gullo, que dice que el peronismo se terminó en el momento en que hicieron el último lavado de cabeza en la Argentina, que fue entre el 76 y el 83. Todo lo que vino de ahí en adelante son versiones del liberalismo, y que los dirigentes y pensadores peronistas no son otra cosa que una deformación, una imitación, una oscilación del peronismo. Desde aquí podemos decir que sí hubo esperanza cuando apareció el kirchnerismo, y sus primeros años tuvieron muchas semejanzas con lo que uno había leído y había escuchado de sus padres y abuelos, allá por el 45. Luego, como dijo un ser nefasto, pasaron cosas. Primero y principal, el poder llega un momento, cuando se extiende en el tiempo, corrompe, deforma, se cae, se contradice. Lo dice la historia, ¿eh? Desde el Imperio Romano, pasando por cualquier estructura de poder que se extiende en el tiempo. Y bueno, y allí aparecen siempre los mismos, que son los que están esperando o para transformarte y convertirte en un progresista o en un liberal, que son más o menos lo mismo. En realidad el progresismo es el hijo bobo, que obtiene o intenta dar respuestas hacia un movimiento liberal, pero esas respuestas que da son básicamente de onanismo, de autosatisfacción, para no mirar el mundo en su completitud. Y entonces, bueno, a esta altura es imposible pensar
en la reconstrucción de una identidad cinematográfica vinculada con ese tipo de pensamientos que no sea grosera, que no sea de baldazo de pintura o de graffiti al lado de las vías del tren. Perón vive. ¿Es posible retomar esos ideales? Algunos. No lo sabemos. Por lo pronto sí podemos decir que el peronismo y la forma y su mirada de mundo están todavía ahí, sosteniéndose. Algunos toman la batuta e intentan que eso resurja, reviva. Otros tantos lo rechazan y otros tantos creen que han seguido el legado de este movimiento y honestamente ni siquiera abrieron el estudio.